Hola amigos, bienvenidos a Picos de Asturias. Hoy estamos con Vitorín Fernández. ¿A dónde vamos hoy, Vitorín? Hoy vamos a ir desde Pandévano hasta el refugio de Urriello. Una ruta asequible para el que quiera Pero guapa, ¿eh? Guapa, pero bueno. Ya montañera y tampoco con un nivel técnico excesivamente difícil. Además pillamos diazo. Hoy sí, parece que vamos a tener un día muy bueno. Aunque tampoco se hay que olvidar de la malla larga. Bueno, ahora estamos en Pandévano, así que vamos a tirar para aquí para arriba. Y nada, ¿vamos? Venga, dale caña. vamos. Mississippi, Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. Bueno, estamos en... Esto sería el primer refugio que encontramos, que sería la Tenerosa. Después de coronar el primer repecho, tomamos a mano izquierda para subir dirección Urriello. Si quisiéramos ir hacia Bulnes, bajaríamos por ahí, toda esta canal que vemos, y ahí abajo llegaríamos al pueblo de Bulnes y después a Ponceu. Sería otra opción que teníamos para después, si queremos, subir por la canal de Camburero, que después yo creo que desde ahí, cuando estemos coronando, la vamos a ver dónde fue. Pues bueno, nosotros eso, Pandévano, primer repecho y a la izquierda. Así. Sí, una cosa. Vamos bien. Si mira el bosque como se ve ya. Espectacular. Hola hombre, buenos días. Buenos días. Y abajo Bulnes se ve. Y ahí abajo Bulnes. Y veríamos veríamos perfecta la canal y el camino por el que tendríamos que bajar si queríamos ir a Bulnes. Justo ahí abajo. Y la canal de Camburero iría paralela al bosque ese que vemos ahí. Sería todo eso. Al canal de Camburero. Ahí va. No, yo creo que esto es esto también. Es que yo creo que eso es de la ciencia de la montaña, no solo ir y correr como locos. Ahí está. Aquí tenemos. Se va a coger. Y Qué guapo Yeti. ahora mismo, tras la cámara, salimos de aquí y vemos aquel camino que sube. Sería la canal de Camburero, por la que podríamos subir desde Bulnes también hasta Urriello. Todo ese camino que vemos ahí. Desde derecha. Va. Ahora, a la izquierda, ponemos la vista al fondo, hacia arriba, vemos la canal de la Celada. Ahí justo donde se ve el sol. Hacia donde tú quisieras ir, hasta donde dices que es el sitio más guapo en el que estuviste. Que hace honor a su nombre. ¿A qué vamos a ir? De
Collada Bonita. Siguiendo la canal de la... Bueno, Vitorín, ya estamos arriba. Ya estamos. Ya ves, una subida fácil. Hora y media nos llevó así. Hora y media y eso que vamos parando a grabar. Tranquilamente. Y yo creo que merece la pena. Todo por aquí está. Bueno, ¿y tú qué te dedicas a correr? Bueno, ahora que ya está acabando la temporada, casi, ¿cómo valoras el año deportivamente? Hombre, para mí muy bueno. Los objetivos que me planteé a principio de temporada se cumplieron, incluso fueron mejores, que eran hacer un buen campeonato de España. Hice el 23 en la general y de los asturianos el primero. Quedar campeón de Asturias y absoluto, quedé campeón de Asturias y además batí el récord de la carrera en hembra. Otro objetivo que planteé durante la temporada que no tenía pensado era el campeonato de Asturias de larga distancia, que fue en Somiedo. Sí que tenía pensado correr Somiedo, pero no me había planteado lo de ser campeón de España de Asturias de ultra, y también lo conseguí. Y después una buena carrera en casa como la maratón, que es mi carrera favorita. No pude ganar, la de Lagos, la maratón de Lagos. Bueno, ganó Juanjo, pero bueno, estuve ahí a menos de 2 minutos de él peleándonos toda la carrera, y creo que también no batimos el récord que es de Eras, pero hicimos también un tiempazo que nunca hubiera pensado que podría estar en esos tiempos. ¿Y con la de Lagos te queda ahí pendiente la victoria? Sí, ahí tengo que intentar ganar, vamos, como sea. Ahí hay que escribir el nombre, eso me da igual. Otra carrera, me da igual, pero ahí y en la travesera hay que intentar que quede el nombre, porque eso queda para siempre. Entonces, ¿eso para 2016? La travesera no. La travesera no. La travesera seguro que no. El maratón intentaremos que sí. ¿Tienes ya pensado algún objetivo más? ¿2016? Sí, 2016, básicamente los objetivos así, a falta de alguna confirmación, que iré valorando y mirando pues, para cuadrar las de falta de las fechas y demás, serán Transvulcania y Campeonato de España, seguro, esos dos. Eso, que Campeonato de España y Transvulcania, prepararlas a tope y intentar hacerlo lo mejor posible y estar lo más cerca de la gente potente a nivel nacional y a nivel mundial. Bueno, Vitorín, pues gracias por acompañarnos hoy a Urriello, y esperamos contar contigo más veces para hacer alguna ruta o algún reto. De nada. Que venimos ahí todo el camino hablando. Sí, no, la verdad que no. Gracias a ti por contar conmigo. Yo creo que es una iniciativa muy buena para dar a la gente a conocer, mira, estos sitios que tenemos en Asturias y que hay mucha gente que no conoce, y que se pueda animar a algún día venir, porque ves que no hay que tener nada especial para llegar aquí hasta el refugio de Urriello.
Y el estar aquí es impagable. Eso no hay dinero que lo pague. ¿Qué tal? Estamos haciendo un vídeo musical que se dedica al canal de YouTube. Juan Mier, también corredor de montaña de siempre de Asturias, uno de trotador. Y que baja que se las pela. ¿Sí? El cabrón. Así que no estás en... No, no corro. La veía la ya lo tuviste por cera ahí. ¿Han ido a hablar a Raúl Cámara? Creo que es muy buen tiempo, ¿sí? Sí, porque además va 2 años o 3 que allá arriba no sé cómo se llama.